Hola, buenas tardes a todos y a todas. Este es un nuevo programa de Frente a Frente y de la televisión Campo Abierto. Hoy vamos a tratar un tema que creemos que es de interés general y es la guerra de Siria. Siria es un país con un importante desarrollo económico, con una población de más de 22 millones de habitantes, que tiene reservas de gas natural, de sal, de fosfatos, industria textil, cementera, además de refinerías de petróleo y un lugar estratégico en el Mediterráneo para el paso de oleoductos y gasoductos. En la década del 70, después de unos avances importantes en Siria, sobre todo sostenidos por el partido Ba'ath, con un programa casi socialista, Hafez el-Assad llega al gobierno e impone una política de contención de esas medidas y sobre todo que da pie a que entre en las empresas del Estado que estaban estatizadas y en la tierra que estaba en manos del Estado, entre capital privado. El hijo de Bashar al-Assad, es decir, que lo sustituye, continúa con la misma tónica, dar pie a, sobre todo, un desarrollo de una burguesía en Siria. Pero ese no es el problema fundamental, sino que estas idas y venidas del gobierno permitió el desarrollo de una derecha que se consideró con el derecho de atentar y de organizarse, apoyados en Turquía y Estados Unidos, contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad y contra el pueblo sirio. La guerra que se ha desatado ha traído como conclusión 4,5 millones de desplazados y más de 250.000 muertos. Nosotros lo que vamos a discutir ahora con nuestro invitado es los orígenes, las causas, las consecuencias de esta guerra. Con nosotros está Eduard Luque, analista internacional, periodista, que se ha dedicado mucho últimamente a escribir sobre la guerra de Siria, sobre todo en el mundo obrero y en el viejo topo. La primera pregunta, con todo lo que hemos hablado, ¿por qué Siria? Bueno, un poco por lo que ya antes habías dicho. A ver, Siria reúne sobre todo una posición estratégica fundamental, está en el extremo occidental del mar Mediterráneo, y es paso obligado para determinados gasoductos y oleoductos que provienen de la zona del Caspio y de la zona de los países de los países árabes, ¿no? Hay un detalle interesante. A ver, que yo pienso que puede enseñar un poco de luz de por qué se inicia el problema y la guerra en Siria. Un tal Robert J. Kennedy Jr., un miembro de la familia Kennedy en Estados Unidos, el otro día, hace 4 semanas, hacía unas declaraciones muy clarificadoras, en las que decía que la guerra en Siria aparece cuando Estados Unidos se da cuenta de que el gobierno de al-Assad no va a permitir que un oleoducto que venía desde Qatar pasara por Siria y fuera finalmente hacia el Mediterráneo. Esto hubiera ocasionado que Arabia Saudita y Qatar tuvieran un predominio energético muy importante hacia Europa. Como al-Assad no estaba dispuesto a consentirlo, que prefería otras soluciones, fue cuando en Estados Unidos, en el 2002, se inicia ya el procedimiento para hacer caer al gobierno de al-Assad. Esta es la realidad mucho más anterior que no las primaveras árabes, que fueron, como ya sabemos, en el 2011, en el caso sirio. Ahora, Siria jugó un papel bastante importante en la región. Enfrentó a Israel en la guerra del 67. Así es. Con las milicias sirias. Y sobre todo tuvo el respaldo en aquella época de la Unión Soviética. Sí. ¿Tú cómo ves la importancia de la desaparición, aunque sea transitoria, de la Unión Soviética en la estabilidad de la región? A ver, la Unión Soviética desapareció no solo transitoriamente, sino desapareció.
Y lo que ocurre es que siempre el gobierno ruso, en aquella época la Unión Soviética, antes fueron los zares y ahora el gobierno de Putin, siempre había tenido relaciones con los mandatarios de la zona siria, fuera porque existiera Siria o porque aún no existía, pero siempre había habido relación incluso desde la época de los zares. Rusia tenía en la época de la Unión Soviética y ahora una base naval en la Katia, que es muy importante para Rusia porque implicaría de no poseer ese punto de apoyo que la flota del Mar Negro rusa quedará cecernada en el estrecho de los Dardanelos. Así que era fundamental para Rusia mantener esa posición. Y aparte porque Siria siempre había sido su aliado natural, desde la época de los zares, así que ya hace muchos años que siempre Rusia había mantenido profundas relaciones con Siria, ¿no? Y es por eso que Rusia interviene ayudando a Siria cuando se inicia el conflicto prácticamente desde el principio. Al principio políticamente, después una implicación dando armas y entrenamiento a las tropas sirias y finalmente interviniendo militarmente de forma directa como hemos visto estos meses. El comienzo de la guerra, como hemos visto, es en 2011. Se producen movilizaciones muy importantes que son en apoyo a Bashar al-Assad y no a la oposición, y se organiza el Ejército Libre Sirio, con apoyo de Turquía, con apoyo de la OTAN, de Estados Unidos. ¿Cómo ves tú la implicación de estos países en la consolidación de un ejército o la salida de un ejército libre sirio que prácticamente al poco tiempo desapareció? A ver, lo primero que hay que recordar es de que si bien el inicio de la guerra en Siria es en febrero del 2011, por poner una fecha, nos debemos remontar mucho antes, ¿no? Porque el objetivo de ir contra Siria ya está escrito desde la época Carter. En 1980, el expresidente Carter hace una afirmación muy rotunda, y es de que nadie podrá cuestionar el acceso a los recursos energéticos de Estados Unidos, y ellos intervendrán militarmente cuando sea y cuando lo consideren oportuno. Estamos hablando de la década de los 80. Entonces siempre había estado focalizado el problema energético en torno a Oriente Medio. Es a partir del 2002 cuando se establece, hay un acta, hay una ley que declara, por parte de Estados Unidos, que declaran como un país enemigo, como un país terrorista a Siria, ¿no? Desde ese momento, desde el 2002, se inicia la preparación de la guerra y de la agresión contra Siria. Agresión que tendrá lugar y tendrá manifestación en el 2011, ¿no? En el 2011 se apoyan en manifestaciones populares, que son reales, en Deraa. Estas manifestaciones son reprimidas por la policía siria y esto provoca un malestar. Lo que no se suele decir es de que cuando se produce este malestar y el gobierno ve que las reivindicaciones son justas, se envía a los ministros a poner paz y orden. Se detiene al jefe de la policía que había provocado los incidentes, que con su mala actuación había provocado los incidentes, y se suaviza la situación. Aparecen otros resquicios, otras manifestaciones. Aquí nos llega la idea de que esas manifestaciones son contra al-Assad cuando tenemos grabaciones que demuestran exactamente lo contrario. Se manipulan los vídeos para que desde Occidente se vea una imagen distorsionada de la realidad. Manifestaciones que se hacen a favor del presidente son presentadas en las televisiones públicas aquí en Occidente como en contra del presidente. No se tiene problemas en cambiar fotografías, en hacer manipulaciones de todo tipo. Y se inicia el conflicto. Muy rápidamente, lo que eran supuestas manifestaciones pacíficas se convierten en manifestaciones armadas. Se crea el ejército sirio libre, que se supone, las televisiones europeas dicen que son gente que huye del ejército sirio y que prácticamente con las manos desnudas... Que desertan. Desertan, se enfrentan a los tanques. A ver, estamos delante de una manipulación muy, muy importante. El ejército de desertores nunca superó las cifras que hay y que maneja Estados Unidos.
nunca superó los 2.000 hombres, lo cual es una cifra bastante ridícula para mantener una guerra de este conflicto durante 5 años. Y muchos de estos desertores, hoy se ha sabido también, que por ejemplo Qatar les proporcionó pasaportes, en realidad no eran desertores del ejército sirio, sino eran mercenarios desde el principio, y que Qatar les había proporcionado pasaportes falsos para que mostraran el pasaporte a los periodistas conforme que ellos eran sirios, cuando en realidad eran de cualquier otro país. Esto también es real. Entonces este ejército se crea, la televisión occidentales, la prensa, infla la noticia para dar la imagen de que realmente hay una oposición de gente que huye del régimen y que se enfrenta al régimen, ¿no? Y a partir de aquí se inicia lo que estamos viendo, ¿no? La guerra y la devastación. Claro, pero el ejército sirio de liberación desaparece rápidamente. Sí, desaparece. Y es reemplazado por toda una serie de milicias yihadistas, entre las cuales se destaca el ejército Estado Islámico y Al-Nusra, que es Al-Qaeda allí, y además pequeñas milicias que están sostenidas, están mantenidas por Turquía, por Estados Unidos, asesores norteamericanos, de las monarquías árabes, que las sostienen y que son el entramado donde se apoya el Estado Islámico para enfrentar a Bashar al-Assad. Esas milicias. Sobre eso te puedo decir una cosa, porque tengo un dato recogido de hace unos días, en la que hablaba de que en la época más intensa de la guerra, en el 2014-2015, había 1.538 milicias enfrentadas al gobierno sirio. 1.538. Algunas eran, pues, disponían de muy pocos efectivos, otras más importantes, ¿no? Y eran milicias que ocupaban un pueblo, que ocupaban una aldea. Estaban financiadas por otros grupos mayores, otros grupos menores. Realmente era muy complejo porque unas pedían una cosa, otras pedían otra. Pero, básicamente, como tú dices, después hubo dos grandes, ¿no? El Daesh y el Nusra, que son que son las únicas dos que no se han sumado a los acuerdos de paz y que siguen, en realidad la guerra ahora es prácticamente contra ellas. Lo que ocurre es que aquí, desde Europa, se demoniza un poco el Estado Islámico. Los vídeos que han salido, las decapitaciones, que eran un poco, llevaban el objetivo de amedrentar, de asustar, muestran una milicia que está dispuesta a todo. Pero una milicia dispuesta a todo, que recibe aviones que aterrizan en aeropuertos ocupados por ellos, trayendo armas y dinero de los países árabes, o que comercia el petróleo que roba de Irak en camiones cisterna con el gobierno turco, evidentemente que no es una milicia independiente, sino que tiene sus buenos puntos de apoyo. Sí, evidentemente. A ver, ya queda, demostrado hasta la saciedad el apoyo que ha dado sistemático a Arabia Saudita, financiando algunas milicias según sus conveniencias. A ver, no solamente dando apoyo político, sino apoyo económico y apoyo militar, comprando armamento. Este armamento procede de mucho, por ejemplo, la artillería pesada que tiene el Daesh en este momento procede de arsenales ucranianos que han transcurrido hacia Bulgaria, de Bulgaria hacia Turquía y de Turquía por la frontera han entrado en territorio sirio. Ya hay demostraciones hasta la saciedad de este trasiego de armamento. Hay otros países como Estados Unidos que han financiado a una milicia y a otra, según les convenía. Hay fotografías de senadores de Estados Unidos, el señor John McCain, senador de Estados Unidos, reuniéndose con el califa del Estado Islámico, y hay fotografía y reconocido por él mismo. No tiene problema en reconocerlo. Israel curando heridos de Al-Nusra, de la milicia. Netanyahu visitando a hospitales donde están los heridos de Al-Nusra y dándole la mano y tal, ¿no? Reconfortándoles, ¿no? En territorio israelí. Como ambulancias israelitas recogían en territorio sirio a estos heridos y se los llevaban a su país para curarlos. Es decir, que a ver, no son milicias nacidas de la nada y apoyadas por la lucha, no. Detrás hay enormes poderes económicos. Y finalmente Turquía
Turquía es el gran valedor en este momento, la retaguardia de los ejércitos islámicos y de los grupos terroristas. Sin Turquía no se entendería la resistencia de estos grupos durante tanto tiempo, y es Turquía la que en este momento está sosteniendo militarmente a estos grupos. Sí, sin Turquía y sin la OTAN, que le ha hecho de paraguas a todos estos sectores que han apoyado allí a las milicias yihadistas. Pero digamos que hasta ahora hemos definido nosotros los sectores que están atacando al Assad. Pero al Assad no ha estado solo. O sea, el gobierno sirio no ha estado solo. Es decir, a partir de septiembre del año pasado, la Duma rusa declaró la guerra al Estado Islámico y el apoyo total militar al gobierno sirio y al pueblo sirio. Y además Hezbollah e Irán y en parte China se han implicado en esta guerra. ¿Qué connotaciones tiene este frente, digamos, que estamos...? Sí, a ver, lo que estamos viendo es un cambio geoestratégico, ¿no?, en la que los diferentes actores políticos a nivel internacional intervienen en una zona clave, que es lo que al comienzo decíamos sobre lo que sí es una zona clave geoestratégica fundamental en este momento. Por lo tanto, se definen como dos bandos, ¿no? El bando de la OTAN, el bando de Occidente, el bando de Estados Unidos, contra, digamos, Rusia, China, Irán, Hezbollah, ¿no?, que son los que están dando apoyo al Assad. Esto, evidentemente, Rusia comenzó dando un apoyo político, ya intervino muy fuertemente cuando la OTAN amenazó bombardear Damasco en el 2013. Se acordarán los televidentes del tema del gas sarín, que por cierto ahora se ha demostrado que el gas sarín no fue utilizado por el ejército sirio, sino fue utilizado por las NURRA. En este 2013 Rusia puso la flota, un escudo antimisiles delante de las costas sirias. Y parece ser que en una de las conversaciones directas entre Putin y Obama, Putin dijo a Obama que ellos defenderían Damasco como si fuera Moscú, en el sentido de decir que utilizarían todos los medios, todos, para defender Damasco de una agresión de la OTAN, ¿no? En ese sentido, la OTAN se contuvo en ese momento porque hubiera sido una situación extraordinariamente peligrosa para la paz mundial en un conjunto, ¿no? Entonces intervino, desde Turquía se inició una ofensiva fuertísima, 2014-2015, especialmente 2015. Contra los kurdos sobre todo también. Sí, que puso en riesgo el propio Estado sirio, y fue cuando interviene la aviación rusa marcando diferencias, ¿no? Estados Unidos había mantenido que ellos atacaban al ejército islámico, no habían conseguido ningún resultado, y la aviación rusa en muy pocas semanas, desde septiembre para acá, ha conseguido deshacer completamente al Estado Islámico y a SNURRA y dar un vuelco estratégico a la guerra, ¿no? Lo que no habían conseguido los americanos con sus 180 aviones, lo consiguen los aviones rusos con sus 70 aviones, ¿no?, en muy pocas semanas. Realmente porque a Estados Unidos nunca le interesó acabar con los grupos terroristas en Siria, bien al contrario. Ahora es muy importante, además de la batalla de Alepo y todo, la reconquista de Palmira. Porque esto se hace en medio de las conversaciones de paz. Y donde se plantea que Rusia tiene que retirarse. Rusia es un amago de retiro, saca 160 soldados, pero es decisiva en la recuperación de Palmira y en el avance del ejército sirio, prácticamente triunfal ahora hacia Raqqa. ¿Eso tú lo consideras un vuelco muy importante en la guerra? A ver, ese es el vuelco, digamos, es el vuelco estratégico fundamental. Y aparte el más mediático, ¿no? Hay otras batallas también muy importantes. Esta batalla de Kobani, que implicó la recuperación de esa ciudad, también clave en el norte de Siria. La batalla de Kalamun, en las montañas del Líbano, del Alto Líbano, también clave para poder mantener la frontera, la comunicación entre Líbano, Hezbollah y Siria, y los Altos del Golán. Y entonces lo que pasa es que Palmira tiene una imagen, aparte de su valor estratégico, tiene una imagen simbólica, ¿no? Con la caída de Palmira, por ejemplo, el ejército sirio recupera 30.000 kilómetros cuadrados de desierto y 5 grandes yacimientos de petróleo, que eso es también uno de los objetivos inmediatos, ¿no?, aparte del efecto simbólico que tiene, ¿no?
Es decir, se produce básicamente porque el ejército sirio, ya gracias a la ayuda que ha recibido de Hezbollah, de Irán y de Rusia, tiene armamento mucho más moderno y sobre todo una preparación, un entrenamiento superior. Y eso permite, con la ayuda de la aviación, también modificada y modernizada, dar un vuelco en el campo de batalla, ¿no? Ahora el objetivo, una vez caído Palmira, es Deir el-Zur y Raqqa, que es la capital del Estado Islámico. Yo lo que quería preguntarte es lo siguiente. Nosotros estamos focalizando el conflicto en Siria, pero el conflicto va mucho más allá de Siria. Ahora se habla de que el Daesh va a mandar gente a Líbano, a Libia, a otros países para crear nuevos centros de conflicto. O sea que están un poco exportando el terrorismo. ¿Tú no crees que la pasividad en ese aspecto de Europa y de Estados Unidos, es decir, llamémosle pasividad, permite que toda esta situación se vaya extendiendo? Sí, no, a ver, es una pasividad suicida. Lo que está haciendo Europa en este momento es absolutamente suicida con el acuerdo que ha hecho con Turquía. A ver, el acuerdo de la vergüenza con los refugiados, ¿no? Porque, a ver, Turquía es un país que está apoyando el terrorismo. Y eso comienzan a tenerlo claro hasta los gobiernos europeos. La prensa alemana ayer, o anteayer, hablaba de que Turquía es un país que está apoyando a los terroristas. Y Turquía ha llamado a consultas al embajador alemán. Pero no solamente los apoya, sino con el justificativo bombardea a los terroristas, bombardea a los kurdos. Efectivamente. Y está permitiendo que gente de yihadistas, quien asegura que Turquía, que ha apoyado a los yihadistas en Siria, no va a permitir que estos mismos vayan a atentar en Europa. Es decir, es una idea que existe y una idea que está ahí, y más si sabemos, porque ya hay datos objetivos y fríos, de que se han conseguido miles de pasaportes sirios, se han falsificado, o se han comprado, o se han robado, y estos pasaportes sirios están por ahí, ¿no? Y esta es también una realidad que Europa, lo que los políticos europeos quieren es quitarse el problema de los refugiados de sus fronteras, y son capaces de hacer un pacto con el diablo, con el que sea, ¿no? En este caso con Turquía, que es uno de las grandes banderas del terrorismo en Siria. ¿Cómo es posible negociar con Turquía, un país que está apoyando a los terroristas? ¿Quién dice que Turquía no va a enviar a esa gente aquí a Europa? Realmente es una posición suicida. Yo creo que los análisis que estás planteando ahora están ubicando un poco a Siria y a Rusia en el ojo del huracán, en el sentido de que son hoy centros vitales para el progreso y los procesos de ahí en Medio Oriente. Pero yo lo que analizo es que, y vuelvo otra vez sobre el tema, que el ataque a Siria, en parte, es un ataque premeditado, un ataque que es parte de toda de un proceso de que Afganistán, Irak, ir destruyendo todos los países que en cierta manera tenían una estructura laica, tenían como Siria la tierra nacionalizada, las empresas, grandes empresas también, una estructura en parte de Estado social, de medidas que van al socialismo y que además tiene una relación, aunque a veces ambigua, con los palestinos. Y era el país que se oponía a la expansión de Israel en Medio Oriente. O sea que ahí hay una coyuntura política muy importante, ¿no es cierto?, que Rusia ha ido a defender. Sí, no, y además hay otro elemento importante. Esto está basado, esto no surge por azar, no surge porque un militar un día sueña y tiene una idea y lo lleva a término, ¿no? No, esto tiene una fase teórica muy seria, ¿no? Y es la teoría del caos constructivo. Hay un filósofo, Leo Strauss, que es el que define esta teoría, ¿no? A ver, Estados Unidos se encuentra con un problema. Económicamente no es capaz de soportar las guerras que antes soportaba, tiene una capacidad económica limitada. Para imponer sus criterios a estos países tiene que invadirlos, eso es muy costoso en hombres y dinero, y es más fácil y es más rentable destruir al país y pues aprovechar de ese caos que se genera, y aprovecharte de ese caos
para obtener tus réditos, ¿no? Tus ganancias y controlar el país, ¿no? El caso de Libia. Es el caso de Libia, pero el caso de Libia y el caso de Ucrania. El caso de Ucrania es anterior, ¿no? Bueno, paralelo. Pero el caso de Libia es el más evidente, el más claro. Bueno, Ucrania, la parte del este no pudieron conquistar. Sí, bueno, esa parte, ahí estaba Rusia, Rusia, que no pudieron hacerlo. Pero es destruir el país, generar el caos para ocupar el país sin tener que invadirlo con tropas, ¿no? Que eso es una cosa cara, es una cosa que te cuesta bajas, como ya hemos visto en Afganistán, y que no sabes nunca el resultado, ¿no? Es más rentable esa teoría del caos constructivo. Y ahí entran estos teóricos que han definido muy bien el marco. Los seguidores de este teórico de Lawrence Strauss están ahora en el gobierno Obama, igual que estuvieron en gobiernos anteriores asesorando a los presidentes. Y eran, por ejemplo, algunos de ellos eran asesores también de la señora Hillary Clinton, cuando ella fue secretaria de Estado, ¿no? Son asesores, es decir, que son los que han definido esa política. Es más barato destruir un país, destruir Libia, que ocupar Libia. Es más barato destruir Siria que ocuparla militarmente, ¿no? Y esto es un poco lo que están. Claro, ellos no contaban con lo que se iban a encontrar. Pero igualmente, una vez trazado el panorama, vemos a Siria, Rusia, Europa, los refugiados. No ha tardado mucho la izquierda europea, los sindicatos, los movimientos sociales, en reaccionar frente a esta guerra. Porque es una guerra que está a tiro de piedra de aquí de Europa, está prácticamente al lado de Europa. Y además que ahora la avalancha de refugiados prácticamente ha sido sobre Siria, sobre Grecia. Y Grecia estaba en una situación bastante precaria. O sea, el objetivo también de esta Unión Europea es someter a Grecia, ¿no? Yo creo que, no sé si tú piensas lo mismo, que la izquierda tenía que haber respondido antes y en forma mucho más agresiva, con más debate, con más movilización frente a esta situación. Sí, ha sido un tema realmente muy notable, ¿no? Es un tema que no nace en Siria, que nace de la guerra en Libia, y en la guerra en Libia vimos como gente supuestamente de izquierda, porque ya tenemos que hablar en estos términos, con comillas, se posicionaba a favor del bombardeo humanitario. Gente representantes de la izquierda que habían tenido posiciones progresistas respecto a la guerra en Irak, ahora teorizaban que era necesario el bombardeo humanitario, la exclusión aérea, la intervención humanitaria en Libia. Realmente una cosa asombrosa, ¿no? Como la izquierda, o estos personajes de la izquierda, habían girado de tal forma que ahora estaban dando la versión contraria, ¿no? Esto ha sido un continuo en Siria, se ha mantenido igual. Ahora hay un cierto cambio porque se está viendo que el gobierno de Al-Assad está ganando la guerra, ¿no? Y esto implica un cambio político en la visión porque hay que adaptarse a la nueva situación, ¿no? La izquierda ha perdido, desde mi punto de vista, el sentido de la realidad. Se acabó creyendo una realidad que no existe más allá de una cierta fantasía, que era el tema de las primaveras árabes, o el tema de las revoluciones de colores, que muchas de estas revoluciones, otro día lo analizaremos, tienen sistemas, funcionamientos similares, lo cual quiere decir que hay un centro que ha diseñado todo el procedimiento. Y esta izquierda quedó, en cierta forma, nublada por este tema de las primaveras árabes. Se acabó creyendo una propia fantasía y acabó por no actuando en consecuencia en contra de la guerra, ¿no? Sino en posiciones muy eclépticas, ¿no? Es decir, encontramos, por ejemplo, posiciones como la señora Oltra de Compromís en Valencia, que no hace muchos meses pedía la exclusión aérea. Realmente esta señora no sabe, y se supone que son personajes de la izquierda, ¿no? Hemos visto como el señor Romeva, cuando era parlamentario europeo, pedía exclusión aérea e intervención humanitaria en Siria. Se ve que no tuvo bastante con 250.000 muertos en Libia, que ahora pretendía más, ¿no? Y esta gente se supone que sostenía valores de izquierda. Hemos visto como Izquierda Iniciativa per Catalunya en su momento
2013-2014, hizo una moción en el Parlamento de Cataluña pidiendo también la intervención humanitaria de forma camuflada en Siria, ¿no? Realmente una cosa asombrosa. Cómo los movimientos por la paz han desaparecido en todo este proceso, han dejado de existir, ¿no? Entonces, una reflexión que deberíamos hacer también de por qué la izquierda ha cambiado su posición de forma tan dramática. No, yo creo que estos debates que intentamos llevar aquí desde Frente a Frente son un poco para estimular a la izquierda a debatir todos estos temas y a sentir que los problemas no se resuelven localmente. Los problemas se resuelven mundialmente. Es decir, hay expresiones locales de los problemas mundiales. Pero yo creo que este triunfo en Siria del gobierno sirio, este triunfo apoyado por Rusia y todo, va a cambiar en parte la relación de fuerzas, no solamente en la región, sino que la va a cambiar mundialmente. Por eso es importante toda la información que nos has traído aquí y todos los análisis tuyos, porque creo que la izquierda debe dar un paso adelante, ¿no es cierto?, y debe posicionarse frente a todos los conflictos, frente a todos los problemas que hay en los países árabes, porque influyen directamente en Europa. Sí. A ver, eso es evidente, lo estamos viendo con la crisis de los refugiados, cómo la gente, los refugiados, al final no huyen de las dictaduras de sus países, huyen de la intervención occidental en sus países, que no es lo mismo. Los libios, que ahora están huyendo hacia Italia o hacia Grecia con la ambición de llegar al centro de Europa, no huyen de la dictadura de Gaddafi, huyen de la intervención occidental en Gaddafi. Los sirios están huyendo no de la dictadura de Al-Assad, sino de la intervención occidental en Siria. Este es el gran problema, ¿no? Esto no lo ha valorado la izquierda, no se lo ha planteado, está en otra órbita todavía. No toda la izquierda, una parte de la izquierda, no se puede generalizar en esto. Pero que es una reflexión que está ahí, que tenemos que hacer y que la tenemos que hacer pronto, porque muchos de los casos y de las cosas que nos vienen, porque vendrán más cosas y serán muy importantes, la izquierda tiene que tener armas para analizar, armas para discutir y armas para elaborar política contraria a la que los medios, la oligarquía, nos quiere imponer. Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho tu participación aquí y, como siempre, desde Frente a Frente, llamamos a todos, a los compañeros y compañeras, a discutir estos temas que creemos que son importantes, que son vitales para la formación de los activistas, de los militantes, de las organizaciones y, sobre todo, que nos prepara para la próxima etapa que viene. Hasta la próxima.